Un gusto de saludarles, bienvenido a mi canal. Te invito a que te prepares porque hoy día vamos a hablar en nuestra reflexión sobre qué significa ser cristiano. Lamentablemente vivimos en una época donde hay tanta información, pero a la vez tenemos muchísima desinformación. La gente cuando piensa en cristianos generalmente piensa en denominaciones y en iglesias. Y piensa en su denominación y en su iglesia como lo definitorio de ser cristiano. Y hablan de su religión y le ponen el título o el epíteto o la categoría de la denominación a la cual pertenece. Pero eso no es ser cristiano. Eso es simplemente pertenecer a un grupo de personas que se ha organizado y se ha dado a sí mismo un rótulo para identificarse de otros grupos. Existen grandes religiones mundiales. El catolicismo no es una religión, es una denominación dentro de una religión, así como lo es el adventismo, los bautistas, los episcopales, los pentecostales, etcétera, etcétera. Más de 270.000 divisiones dentro del cristianismo. El número asombra y a la vez avergüenza. ¿Qué es lo que es una religión? Una religión es un conglomerado de ideas que tienen un elemento en común que generalmente es su concepción referente a la divinidad. Las grandes religiones en el mundo son el hinduismo, que agrupa a millones de personas, no solo en la India. Es una religión politeísta con muchísimos dioses, pero que hay elementos comunes. Hay un dios central, una diosa central y un sinnúmero de otros dioses. Está el budismo, que se conforma en torno no a Buda como un ente central, porque Buda no es Dios, sino en torno al nirvana y a una concepción de la divinidad. Está el sintoísmo, que es la religión tradicional japonesa. Está el judaísmo como religión, que no tiene nada que ver con los israelitas. Hay muchísimos israelitas que son de otras religiones y algunos, muchísimos, son de la religión judía. Está el islamismo, que es el nombre correcto, el islam, que agrupa a cientos de grupos que son distintos. Hay dos grandes grupos, pero hay también un sinnúmero de otros pequeños grupos con diferencias entre ellos, pero todos están agrupados en torno a su concepción de Alá y su veneración del Corán. Y así podríamos seguir. El cristianismo es una religión. Ser cristiano es creer en Jesucristo y es entender que el centro de la religión cristiana es Jesús. No es una iglesia, no es una denominación, no, es Jesús. Hasta el siglo IV no existieron denominaciones. A partir del edicto de Constantino se crearon las condiciones del año 313 en adelante para que paulatinamente fuera surgiendo lo que se iba a transformar en una religión. Hay muchos cristianos que creen que los cristianos son el grupo más importante de las religiones del mundo, y es falso. Los cristianos somos minoría en el mundo. De los 6.000 millones de personas que existen en el mundo, aproximadamente 1.000 son cristianos. El resto no lo son. De hecho, las religiones mayoritarias en el mundo son el budismo, el hinduismo y el islamismo. Así que
primer lugar, hay que tener un poco de humildad para entender que el cristianismo no es una religión que abarca todo el mundo. Hay centenares de países donde el cristianismo no está presente. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano no es pertenecer a una denominación cristiana necesariamente. Ser cristiano no es aceptar o seguir un credo religioso cristiano necesariamente. Ser cristiano es creer en Jesucristo, aceptar a Jesucristo, sostener que el centro de tu vida es Jesucristo. Algunos viven su cristianismo ligado a una denominación o a un cuerpo doctrinal de una denominación en particular. Pero eso no te hace más cristiano que alguna persona que decide vivir su cristianismo alejado de denominaciones y alejado de grupos sectarios. Lo que te hace cristiano, según la misma Escritura, es declarar que Jesucristo es Dios y que Jesucristo está encarnado, se ha encarnado y que Jesucristo es el centro de tu existencia. Cuando eso no lo entendemos, empezamos a decir tonterías como, por ejemplo, yo soy de la religión católica. El catolicismo no es religión. Yo soy de la religión adventista. El adventismo no es una religión. Yo soy de la religión pentecostal. El pentecostalismo no es una religión, y así sucesivamente con bautistas, episcopales, luteranos, etcétera, etcétera. Somos todos católicos, bautistas, adventistas, episcopales, luteranos, pentecostales, calvinistas, etcétera, etcétera, participantes, miembros de la misma religión, el cristianismo. Qué pena que los cristianos no sean capaces de hablar entre ellos. Qué pena que los cristianos traten como enemigos a otros cristianos simplemente porque tienen ideas distintas a las tuyas. Yo tuve el privilegio de formarme en la universidad junto con dos sacerdotes que fueron compañeros míos. Eran de la orden de los dominicos y iba al convento a estudiar porque eran los más tranquilos del curso, así que generalmente los acompañaba a estudiar al convento porque era un lugar muy tranquilo, me dejaban usar la biblioteca y además podíamos estudiar. Tengo muy buenos amigos luteranos, tengo amigos bautistas porque me crié en una congregación, una comunidad cristiana bautista. Tengo a muchos amigos pentecostales y tengo muchos amigos cristianos que no participan en ninguna comunidad cristiana, pero eso no los hace menos cristianos que otros que van a una comunidad cristiana. Lamentablemente, en estas luchas que solemos tener entre grupos y facciones, nos olvidamos de lo que nos une y nos concentramos en lo que nos diferencia, lamentablemente haciéndole un pésimo favor al cristianismo y enviando a los no cristianos un muy mal mensaje. ¿Quién soy yo? Un cristiano. Amo a Jesucristo, creo en Jesucristo, sigo a Jesucristo y respeto a todo aquel que tiene una idea diferente a la mía y que se llame cristiano. También respeto a quienes no tienen la religión cristiana porque tienen derecho a tener la religión que se les dé la gana, porque eso es parte de la libertad humana de creer lo que quieran creer. De hecho, tengo un muy buen amigo bautista, tengo a una familia que conozco que dejaron de ser cristianos y se hicieron judíos. Y hoy día participan de la religión judía y eso no los hace menos personas y menos importantes porque siguen siendo individuos. Todos los días recomiendo libros. Hoy día quiero recomendarles un Mamo 3. A ver si lo ven bien. Hans Kuhn, Ser cristiano. Este libro lo leí hace varios años
Me encanta cómo escribe Hans Kuhn. Hans Kuhn, para los que no saben, fue un sacerdote católico, profesor de una universidad muy importante en Alemania, expulsado del catolicismo después de haber escrito un libro poniendo en duda la infalibilidad papal. Y es un problema católico, no es un problema cristiano. Y él escribió este libro preguntándose ¿qué es ser cristiano? Una pregunta aparentemente simple que le llevó más o menos 764 páginas. Lo publicó el año 1977. Es un libro hermoso. No es un libro de esos que se lee como una novela, pero es un libro muy, muy interesante. Hans Kuhn es un hombre muy, muy inteligente. Yo he leído al menos 6 libros de él. No es este el que más me ha impactado. Es otro, que se los voy a decir en algún otro momento. Pero es un muy buen libro. Ser cristiano no es pertenecer a una denominación cristiana. Ser cristiano es seguir a Cristo. Y aunque suene feo lo que voy a decir, hay muchas personas que son miembros de denominaciones cristianas, que son miembros de sectas cristianas, y no son cristianos, porque no siguen a Cristo. Siguen credos, siguen personas, pero no a Jesucristo. Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos un comentario, porque es un apoyo al canal, hacernos like, suscribirte, invitar a otros a suscribirte. Y si quieres apoyarnos para poder seguir siendo independientes, en las instrucciones del video está cómo poder hacer algún aporte voluntario a nuestro canal. Un gusto de saludarles. Les habló Miguel Ángel Núñez.